Quiero saludarlos muy fuertemente desde Suiza, Neuchâtel, que es una pequeña ciudad en la parte francófona de Suiza. Yo vivo aquí hace un año. Vine a estudiar, trabajo y estudio al mismo tiempo. Y en ese momento estoy intentando distanciarme de la fuerte experiencia que ha sido vivir aquí en Suiza para producir algunos textos y aportar como de una forma más consistente a los procesos de organización que tienen los refugiados colombianos aquí en Suiza. Así que me alegra muchísimo estar compartiendo como estos primeros textos que hago sobre la migración con ustedes. Quiero agradecerle al grupo de estudios empíricos radicales por invitarme. Estoy muy contenta de hacer parte de este proyecto y bueno, voy a comenzar. Entonces, este texto se llama La exclusión en el marco de la migración, generalidades a divulgar. El primer tema es reparo del término exclusión, es como una introducción. Entonces, comienzo por aclarar que la generalización del uso del término exclusión es realmente reciente. Robert Castell sitúa el comienzo del uso institucional de esta palabra a mediados de la década del 80. El autor señala que el uso indiscriminado en contextos políticos se desarrolla en el 2005 en Francia. Se puede rastrear fácilmente la palabra exclusión tanto en la prensa tradicional francesa como en la web, relacionadas a las reformas al gasto social y a los proyectos urbanos en los centros de las ciudades. En algunos casos se encuentra justificando las consecuencias de los proyectos urbanos y en otros preparando caminos para nuevas reformas. En el rastreo nos podemos dar cuenta que el significado del término exclusión es muy ambiguo. Es utilizado de manera irresponsable para definir diferentes situaciones sociales que pasan por la vulnerabilidad social, la discriminación, la segregación y otros tipos de desigualdad. Las políticas públicas para contrarrestar estas tales situaciones sociales no responden a una definición clara, sino por el contrario a una suficientemente abstracta para describir tanto la vida de los drogadictos que habitan las calles, las madres refugiadas sirianas con los hijos en los centros de acogida, los transexuales en la prostitución, los discapacitados confinados en sus casas, los enfermos de SIDA sin derecho a las medicinas y otras tantas. Entonces, la exclusión es la categoría que sirve a la institución para designar las condiciones de una precarización evidente e ineludible. La categoría exclusión apela a los límites de lo humano en nuestro sentido común. Apelar al sentido común de las personas permite una aceptación general de la sociedad, de las políticas públicas que priorizan las soluciones, entre comillas, de estas situaciones. Y otra vez el problema social deviene lo que parece urgente. Es ya reconocido entre los contextos de luchas sociales que las políticas públicas pretenden apaciguar, tibiar las consecuencias de condiciones que tienen causas estructurales. Entonces aparecen cada tanto en la historia categorías que nombran condiciones inhumanas que se democratizan en un periodo determinado. Me atrevo a decir que desde la segunda mitad del siglo XX tales categorías aparecen cuando estas condiciones inhumanas empiezan a aparecer cada vez más cercanas a la clase media. Es decir, que las categorías se ponen en acción cuando estas condiciones inhumanas están
en entornos más cercanos a los de nosotros, que somos la clase media también. Entonces la aparición de la categoría facilita esconder por un tiempo la necesidad de reconocer las causas estructurales, las razones que hacen que alguien llegue a tal condición inhumana y los mecanismos que permiten que sea casi imposible superar tal condición inhumana. Paso al segundo tema que planteo, que es relación entre exclusión e integración. Para entrar en el contexto de la migración, quiero señalar los mismos problemas de ambigüedad del término exclusión con su análogo, la integración o inclusión, que son utilizados de forma recurrente por los políticos en campaña y que también describen una acción de inversión social que promueve la adaptación, entre comillas, de los excluidos al mercado laboral y a las normas sociales. Entonces, si la exclusión es el conjunto de mecanismos, acciones y estructuras jurídicas que privan el acceso a los derechos, a los espacios de intercambio cultural o a los espacios donde se centraliza el poder, la integración sería el conjunto de mecanismos, acciones y estructuras jurídicas que permiten el acceso a los derechos, a los espacios de intercambio cultural o a los espacios donde se centraliza el poder. Por lo tanto, los dos términos, tanto la exclusión como la integración, describen situaciones que hacen parte de un mismo proceso que solo determina niveles de integración o inclusión o exclusión. Para los migrados, la exclusión sería el proceso de ilegalización de su presencia sobre el territorio y la integración sería el proceso de regularización de la presencia sobre el territorio nacional. La ambigüedad de los términos permitiría decir que si escogemos un mecanismo o una situación al azar, no sabríamos si es un estadio de un proceso de exclusión o de integración. La nominación de la situación dependería del marco institucional bajo el cual esté el caso. Es decir, si un barranquillero que llega a Suiza después de haber vivido 8 años en España y haber perdido su trabajo gracias a la crisis, entre comillas, y se le otorga un permiso F, que es un permiso de transición de 3 meses normalmente, y no de establecimiento, el permiso F restringe el derecho a la seguridad social, atención en el hospital, educación, contratos de arrendamiento o contratos laborales. No sabemos si el permiso F, en este caso, es un estadio de exclusión de un sistema de control muy sofisticado, donde se dirige paso a paso la salida de los extranjeros del territorio nacional. O el permiso F es un estadio de integración que da la esperanza de en algún momento tener un permiso B de establecimiento que permita comenzar a acumular los 10 años de residencia para la nacionalidad. La nacionalidad, que es el momento cúspide de la integración. Entonces, enunciar un estadio como integración o exclusión depende exclusivamente de la connotación negativa o positiva que los niveles institucionales quieran otorgarle a una situación o mecanismo. Mi objetivo es mostrar que estos términos que argumentan el gasto social, o en el caso de Suiza, soportan una imagen humanitaria, rápidamente pueden leerse como falacias. En la actualidad, la cifra de colombianos fuera del país asciende a 3 millones de personas, más o menos una población como la población metropolitana de Cali, siendo Ecuador el país con más colombianos refugiados. Es decir, que si los migrados fueran considerados como un sector social, sería el sector más grande del país, sobrepasando las cifras oficiales de negritudes. En los territorios nacionales europeos,
Los mecanismos, acciones y estructuras jurídicas de exclusión se intensifican y se sofistican cada año, por el contrario de lo que nos hacen parecer en Colombia, que cada vez estamos más cerca de Europa. No. Los territorios nacionales europeos sofistican sus mecanismos de exclusión, los intensifican cada año. Desde el 2003, la Convención de Dublín obliga a los estados dentro de la Unión Europea a responsabilizarse de los inmigrantes que lleguen a sus territorios. El primer estado que toque el inmigrante será el estado responsable de su situación jurídica, es decir, que los estados que se encuentran en las costas de Europa, que bordean la Unión Europea, son los territorios que asumen la mayor carga de inmigrantes. Es claro que Dublín es un tratado para proteger los estados del centro que no tienen salida al mar y a los estados del norte que intensifican su seguridad marítima. Países como España, Portugal, Grecia e Italia, que tienen las economías más débiles y dependientes en Europa, actúan como muro de contención para la llegada de los emigrantes del sur. Esto concluye en más colombianos en las calles de Madrid con miedo a ser apresados por no tener el permiso de presencia, más personas con miedo a la reclusión en los centros de detención de migrantes y con miedo a la deportación forzada. Es la cultura del miedo, es el sistema sofisticado de control. Entonces, para hacer acercamientos, para entrar a los acercamientos teóricos sobre el término de exclusión, podemos decir entonces que la nacionalidad es el momento cúspide de la integración de los inmigrantes y la deportación forzada es el peor momento de la exclusión. Tal como el uso del término exclusión, los estudios a niveles teóricos no tienen una larga historia. El referente principal en la teoría social es Max Weber, que no define el término exclusión en sí mismo, pero sí el de fermeture social, que significaría en español cierre social, donde las relaciones sociales están cerradas en relación a un exterior y la participación del interior con el exterior están sometidas a reglamentos que controlan su acercamiento. Esta definición no fue pensada para el contexto de la migración, pero supone un referente teórico para estudiar los espacios de confinamiento como centros de detención para extranjeros, centros de acogida, prisiones preventivas y otros. Desde la segunda mitad del siglo XX, gracias a la cantidad de migrados que dejaron las guerras en Europa, los estudios en migración empezaron a oficializarse. En 1999, Macker propone los problemas de la ciudadanía como una condición que se mantiene en un continuum de situaciones de exclusión e inclusión. Este sociólogo alemán niega la idea de que el continuum sea un movimiento lineal, donde una persona sale, entra o solo se profundiza en su proceso de exclusión. El autor nos propone un esquema rizomático para entender el complejo funcionamiento de los procesos de exclusión-inclusión, que se mantienen simultáneos todo el tiempo. Un poco después, en el 2000, Kronauer se centra en la participación y en la interdependencia social en el marco del Estado-Nación. Yo creo que por último sería mencionar a Steiner, quien publica en el 2004 una perspectiva posmoderna proponiendo una concepción abstracta de los procesos de exclusión social, donde sitúa claramente el rol del Estado en esa producción de exclusión social, que funciona de una forma dinámica y gradual de compensación y acumulación de situaciones de exclusión. Es decir, que
que una persona que en algún momento está excluida, que uno puede leer claramente que está en una situación de exclusión, no va a estar por siempre así, ¿no? O ella va a profundizar en su exclusión, ¿no? Ella puede realmente en algún momento sentir, por lo menos, o parecer frente a los esquemas sociales que ella está saliendo de tal exclusión, que está siendo integrada. Y esto es lo que una de las cosas, de los momentos donde Steiner llama esta forma dinámica y gradual de compensación y acumulación de situaciones de exclusión. Claramente una persona que repite y acumula situaciones de exclusión estará más susceptible a encontrarse en una nueva situación de exclusión. Robert Castell, al mismo tiempo que exige precisión sobre la exclusión, aporta una exigencia al término. Él dice: la exclusión debe tener una dimensión espacial, es decir, que el proceso de privación a los derechos, a los centros de intercambio cultural o centros de poder también debe tener una dimensión espacial para ser realmente una exclusión. Castell, dentro de su artículo Piège de la exclusión, que se traduciría como trampas de la exclusión, hace un recuento histórico que pasa por eventos como el apartheid y los centros de concentración nazis, para ejemplificar la dimensión espacial de la exclusión como una acción forzada al confinamiento. La dimensión espacial de la exclusión es un tema que cada vez me interesa más, porque el confinamiento implica la privación a un espacio y al mismo tiempo el aislamiento en otro espacio. Una persona es confinada al momento de ser expulsada de un espacio y llevada a otro donde no tiene derecho o acceso a la salida. Pero alguien también puede ser confinado sin ser expulsado. Por ejemplo, más de un 60% de madres amas de casa en Ciudad Bolívar afirmaron en una encuesta realizada por la Universidad Nacional en el 2003 que solo salían de sus barrios 2 veces por mes. Entonces los procesos de gentrificación que vivimos en la actualidad, como el Plan Centro en Bogotá, son también mecanismos de exclusión por medio del reordenamiento urbano. La precisión sobre la dimensión espacial de la exclusión permite hacer un vínculo más fino y al mismo tiempo más estable con el contexto de la migración. Los refugiados colombianos en Suiza que llegaron huyendo de la violencia, protegiendo sus vidas y las de su familia, que fueron perseguidos y agredidos por sus posiciones políticas, trabajos u oficios, son casos de exclusión también. Una salida forzada de un espacio, que sería, en el caso de los refugiados, el territorio nacional colombiano, y la restricción por ley a sus derechos políticos en el nuevo territorio que sería Suiza. Al momento de la llegada, los refugiados son recluidos en los centros de acogida por más o menos 1 año de estadía, no importa si son niños o adultos. Este periodo que le sirve a los trabajadores del centro de acogida para hacer asistencia social, controlar el comportamiento, verificar sus historias de persecución y finalmente tomar una decisión jurídica positiva o negativa sobre el permiso que va a recibir la persona que está haciendo la petición de refugio. Es un momento donde el poder administrativo deviene un poder supremo que actúa casi paralelo a las convenciones internacionales, como la Declaración de los Derechos Humanos, que se supone que es suprema a los estados. Para acercarme a la conclusión, donde me quiero referir a la vida precaria que plantea Judith Butler en su última publicación,
quiero presentar dos ejemplos de situaciones de exclusión dentro del sistema jurídico suizo para extranjeros. De hecho, el primer ejemplo deriva en el segundo ejemplo. Entonces, el primero, el NEM, es una sigla dentro del sistema jurídico suizo que significa no entrar en materia. No entrer en matière. Es una respuesta jurídica a los casos en los que no hay que profundizar. Es decir, es la conclusión de un proceso jurídico para una petición de refugio. El ejemplo de los casos NEM presenta varias de las contradicciones que tiene la estructura de integración suiza para los extranjeros en relación a su discurso humanitario. Entonces, el NEM es una categoría administrativa que reconoce la presencia de una persona en el territorio, pero que cierra la posibilidad de continuar un proceso de regularización o de reconocimiento de derechos. Claramente estas personas son dirigidas a la clandestinidad y con ella a la precarización de sus vidas, trabajos ilegales en condiciones de explotación, restricción al acceso a servicios de salud y al miedo permanente de ser apresados en las calles o en cualquier otro lugar. El segundo ejemplo, la ayuda de urgencia, es una figura también administrativa que permite a los trabajadores sociales a dar apoyo económico a esas personas. Por ejemplo, las personas NEM. En situaciones específicas de precariedad como urgencias médicas, necesidades básicas, una madre que necesita pañales para su bebé o pastillas para algún dolor. La ayuda de urgencia es lo que Judith Butler explica como excepción jurídica. Son espacios creados desde la soberanía del propio Estado, donde los poderes de decisión quedan en manos de individuos que no tienen marco normativo ni legal suficiente, solo generalidades que permiten la generación de nuevos tipos de poderes anómalos que actúan administrando las necesidades más básicas de las personas. En el caso de la ayuda de urgencia, es una figura donde no se reconoce a la persona como un ciudadano, donde la ciudadanía también se vuelve un término ambiguo, pero le damos una cifra mínima de dinero suficiente para que no se muera de hambre o de alguna infección cualquiera en la calle, ¿no? El NEM sería el momento donde se suspende la actuación de la ley y todo lo que sigue después de eso es el desarrollo de este poder anómalo extralegal. Entonces, la autoridad, en este caso el Estado, que suspende la ley es la misma que afirma que no hay nada por fuera de ella, de la ley. Butler inscribe este análisis teórico en la cárcel de Guantánamo, pero claramente podría ser traducido a los centros de detención, donde los inmigrantes esperan a ser deportados a sus países de origen o al país europeo donde llegaron en primera instancia, en el caso que sea la Convención de Dublín. Esperan ahí, en esos centros de detención, esperan a su segunda, tercera o cuarta expulsión, excluidos de sus propios países y más tarde excluidos de los otros países. En el caso de Suiza, el discurso humanitario que sustenta sus actuaciones políticas en los contextos internacionales y que la protege de cualquier reclamo ideológico normalmente contradice las lógicas del aparato sofisticado de exclusión para los extranjeros. Los mecanismos de control en las oficinas de migración aquí están previstos para evitar el establecimiento, el reconocimiento de todos los derechos o la vinculación laboral de los extranjeros. En general, precariza las condiciones de vida, evitando la estabilidad suficiente para permanecer en el territorio. Entonces, la excepción jurídica es un mecanismo peligroso de la exclusión que priva de los derechos básicos, de los derechos humanos.
en exposición del cuerpo frente al nuevo poder pregatorio. El individuo expuesto sin poder lograr ser ciudadano realmente, ¿no? Pero problemas más complejos nos han esperado en los países donde la excepción jurídica pasa a ser la normatividad, donde la exclusión sobre todo priva la condición humana de la vida humana, como es el caso de Colombia. Entonces, siempre, como también estoy tan reciente aquí en Suiza, solo voy a cumplir un año el próximo viernes de estar aquí, siempre en una constante contradicción, tratando de ver a distancia no solo la situación colombiana, aprendiendo de mi posición también privilegiada del paisaje, del contacto con estas nuevas historias que se me presentan aquí, que son las historias de los refugiados, historias no contadas que pertenecen también a la memoria necesaria que tenemos que recuperar para realmente poder dar pasos en la solución del conflicto. Pero al mismo tiempo tratando de tener distancia de mi propia situación, ¿no? Ahora mismo estudio dentro de la maestría el pilar de migración, entonces estudio de una forma académica casi racionalizando mi propia experiencia, entonces me encuentro también en esa contradicción y dentro de todas esas contradicciones, viviendo también en condiciones de precarización, porque el permiso F, aunque es un permiso claramente que expone en los niveles más inhumanos esos procesos de exclusión, el permiso B que yo también tengo es un permiso que restringe altamente mis derechos a la salud, mis derechos a la inclusión laboral, etc. Así que no solo es el permiso F, sino el permiso B y los otros permisos que hacen parte del procedimiento, que me mantienen a mí en constante debate. ¿Por qué es que uno sale de Colombia? ¿Cuáles son los ideales de progreso? Todo aquello que está por fuera de Colombia es realmente lo que está progresando. Y si en algo aporta estos textos que nacen de esta posición tan conflictiva en la que yo estoy, para deconstruir todos esos imaginarios de que las personas que están afuera, los inmigrantes colombianos que viven en Europa, son personas exitosas, en progreso, no. Si en algo aporta, muy, muy satisfecha me siento, sobre todo en las próximas generaciones, en los que están pensando qué van a hacer de sus vidas, los que están en 9º, 10º. Me alegra mucho aportar a esa deconstrucción de esos imaginarios, donde la gente que está por fuera es la gente que está realmente logrando el éxito, cuando de verdad la mayoría de los inmigrantes colombianos en Europa normalmente son parte de la clase obrera, son personas precarizadas que hacen parte que hacen aseo, que son los que limpian las casas, que son las personas que son discriminadas diariamente, no solo por el sistema jurídico de cada país, sino también por todas las acciones de discriminación toleradas por estas sociedades. Creo que ya aporto ahí en algo. Estoy muy contenta de estar participando con ustedes en este proyecto. Me alegra muchísimo. Jimena y el grupo
Queda con mis contactos para las personas que quieran seguir discutiendo. Yo sigo trabajando en este tema. Espero que no solo en estos espacios, sino también, por ejemplo, en la construcción del foro de víctimas aquí en Europa, que se va a hacer el 13 de septiembre. Aprovecho para hacer una promoción donde se reconocen los refugiados también como víctimas del conflicto armado que tenemos en este momento. Quiero mandarles un abrazo y muy buenas discusiones. Si hay alguien que quiere escribirme, también estoy abierta a recibir cosas después. Entonces, un abrazo, y desde aquí de Suiza, pues siempre mirando hacia el sur y a la izquierda.